dicho que acabas de ir? Con el debido respeto. El cargo no tiene tiempo de levantar cada caída del Magavedí. El señor de sus tierras llega en el momento justo, ni antes ni después. Sí, pero si mal no recuerdo, no sois vos, señor de estas tierras, sino el mismo obispo de Lleida. Vive Dios, que me entera el obispo de Lleida. Es el que tiene la jurisdicción civil, pero el que tiene la jurisdicción criminal soy yo. Señor Conde, pensáis que nos apoyan en la reclamación del condado contra el rey, pero si dañadas me había demandado el Magavedí. Lo recuerdo, jurado, que he dispuesto que todas las villas han de pagar, señor Conde, cada 7 años. Y que han de satisfacer los pueblos y tengan una renta más grande de 70 sueldos. Que contéis poco pocos inviernos en el concello y no se más, no es culpa del señor Conde. El concello de Font no solo no tiene intención de pagar, sino que no sabe ni aquí, ni cómo, ni ane. Y se presentan aquí con esas caras de colmustia. Y me quieren que el obispo el que tiene que demandarlo. No tendréis un pase de moscatel. Te digo que se me está quedando la boca un poco insulta. Ahora mismo. ¿Moscatel? 50 os voy a dar yo, como no desaparezcas de la mía vista. ¿Qué hizo que se siente Lupercio? ¿Estamos? ¿Otro nada? Me regula que las dos cosas es herencia.
Pedro Cervuna y del Negro, obispo de Tarazona y fundador de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué se nos ha perdido en estos tiempos tan aciagos? Ver esta nuestra casa. Que se me puede perder más el haber nacido aquí. ¿Acaso no temeré ver las vuestras posesiones que ver las de la vuestra familia? En absoluto. Mirad, qué bien acompañado que vengo. Bronca el veigo. ¿A qué fin nos acompañan? Una compañía de tercio. Pues nada, don Fernando, que su católica majestad no quiere que nos pase ningún mal. Pues ve regular que no es buena idea traer a los soldados aquí. Entonces sabía que los soldados son pendencieros y beben como tudesco. Va, don Fernando, que también vosotros bebéis en días de fiesta y no queréis deixar de ser hombre de principios. ¿Os apetece a vuestra señoría comer alguna cosa? ¿Algún yamín o una fruta? Pues mira, sí, una fruteta y un moscatel por... Tal en cuenta vuestra merced que al moscatel de estas piedras le llaman cicuta. Señor Conde, unas llamadoras tienen feito saber una cuestión. ¿Qué pasa, Ruperto? ¿Qué pasa? Adelante. ¿Qué quiso? Señor Conde, gracias. Como ya sabrá, estos últimos años han pasado muchas cosechas. He dicho que diré que son más competitivos con los tributos que nos han pagado los gastadores. Este invierno van a tener que dormir a ponerse en la palla, si no, nos hubiesen muerto de frío. El frío vuestro me preocupa yo con las tropas del rey a las puertas de casa mía. ¿Cómo os podía deixar más tiempo para poder tornar de los censos y a trabajar en las suyas tierras de sol a sol? Además, que encara nos ha denunciado con el pleito que tenéis contra el concello. Hizo cosa de ellos. Oh, sí, que no nos dice la majestad, que las tierras comunales de la viña. Los jurados aquí presentes parece que nos quieren matar de fame. No pueden sacar el ganado ni pegar de querer. Dicho que sepa que son unos carrones de Dios. Podéis repetir a todos, mujeres. El Conde tendrá que pensar en la vuestra propuesta. ¿O no? Sí, siempre igual aquí. Tendrá bien. Ay, Lupercio, ¿Qué cruz? aquí todo el mundo pide que pocos más les alufran cuando van entre choldras y bullangas para allá para las fiestas de San Blas. Millors tiempos en viviu tot. Fernando, cuando vas a ser martillo no vas a tener clemencia. Ahora es incusa, ten paciencia. Son malos tiempos los que corren para el condado tuyo. Pero tienes que recordar que toda esta gente, desde que tienen uso de razón, todos, han estado trabajando para tú. Y no te han pedido mai nada a cambio. Incluso cuando las cosas te iban bien. ¿Diz que si duro con los míos vasallos? Sí. En 10 años que llevo gobernando este condado no he tenido ni un inte de descanso. Es precisamente ese rey que tos manda, el que tiene el condado en pleitos con la mía familia desde pa lo menos 30 años. El que no va a buscar amigos en las alegrías, que no los pidan las tristezas. ¿Y ese ejército a qué fin os acompaña a casa nuestra? Ya te lo han dicho. He dicho una verdad a medias. Y ese ejército, don Fernando, él manda a su católica majestad para demostraros quién tiene la fuerza en este momento en el reino. Y para recordaros también que encara no la vez tornado contestación del pleito que tenéis con el condado. Como va di Julio César, si vis pa' que para velu. Fernando, si quieres paz, prepárate para la guerra.
Ya vengo, pues, que se trata de una demostración de fuerza. Pues didle al vuestro rey que este condado llevo entre cuero y carne y que el justicia y la audiencia están de parte nuestra. Al justicia, Fernando, ni nombralo. Y más, si no pleiteases per 20 escudos con el que los manejas puertas, todo esto el podrías tener ya solucionado. Prou, esta es la mía última palabra. Repiegad a esta colla de tercios, sacadlas de casa nuestra y le diz al rey que no reblaré de la mía tierra. Fernando, orégano sea y atenta a las consecuencias. Paulina. Ya, ¿no? Bueno, vecinos y vasallos de Foz, esto ha sido todo de la representación del Maravedí. A continuación, la gran batalla en el huerto del médico entre las tropas del conde y los tercios reales. Ha sido un placer.